Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, recibimos a Samuel Orozco, director de Radio Bilingüe. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Como siempre, un gran gusto estar contigo y con tu equipo, Alberto. Espero estés bien, espero estén todos bien, ¿eh? Estamos bien y mejor si te vamos a escuchar porque lo que sucede con la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero particularmente con ese país bajo el régimen de Donald Trump, nos interesa y nos afecta. Hay ya la reedición de lo que en su momento en los regímenes fascistas muy reconocidos como el de Mussolini o el de Hitler, pues hablaban de listas negras que empezaban con el señalamiento de nombres concretos y después con la violencia contra ellos mismos. Algo así se repite ahora mismo en Estados Unidos, Samuel. Un informe pues bastante inquietante, por cierto, acaba de ser publicado la semana pasada justamente al respecto, Alberto, y este informe ha sido publicado por el Departamento de Estado de Marco Rubio, cubano-americano, y de Donald Trump, en el que califica a la izquierda de Estados Unidos de grupos fachada de Cuba, de estar infiltrados por Cuba, de ser sostenidos por Cuba, y en ese mismo informe, efectivamente, que acaba de trascender la semana pasada, pues se dio a conocer una lista negra de más de 40 destacados activistas, intelectuales, periodistas y alcaldes de aquí de Estados Unidos, que según esto forman parte de esa red de Cuba, ¿no? Así que, Alberto, pues ese informe es destacable por ser la más reciente de toda una serie de campañas de ataques de la administración Trump con el fin de censurar con connotaciones penales, como en este caso, con connotaciones criminales, a la disidencia de izquierda. Y este informe sostiene que el gobierno cubano ha infiltrado a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, sostiene que ha reclutado y cultivado a generaciones de activistas de Estados Unidos y que ha respaldado una ola sin precedente de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense. Esto es muy importante, el uso de la palabra T, la palabra terrorismo. Según el documento, las acciones de Cuba han enfrentado a Estados Unidos consigo mismo. El texto cita a manera de modelo, por cierto, de modelo ejemplar, las listas negras de la época de el famoso espanto rojo, el Red Scare, que se le llamó por acá, la labor de procesos, de investigaciones de los años 50 del congresista Joseph McCarthy. Se le cita literalmente en el informe. Y fue publicado en el contexto de dos sucesos recientes, Alberto. Uno, la reciente cumbre de la administración Trump con gobiernos de derecha sobre terrorismo político, entre comillas. Y además, la reciente escalada a la que me he referido de acciones para investigar y para procesar a grupos de izquierda. En esta lista negra del informe se incluye, para empezar, a los demócratas socialistas de América, o sea, la corriente progresista que ha logrado ganar en elecciones recientes una serie de victorias, ¿no? Para el Congreso y para otros puestos, importantes puestos. Todo esto bajo la cartera, bajo la bandera de los demócratas. Y también se señala en esta lista negra a las agrupaciones que formaron parte de las protestas del movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd, y las protestas antifascistas más recientes contra el gobierno de Trump. Están también, figuran también el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afroamericana ella, las congresistas demócratas Maxine Waters, Ayanna Pressley y Omar Ilan de Minnesota. Además también aparece por ahí el cofundador de la empresa de helados Ben & Jerry's, él es Ben Cohen. También está por ahí el exalcalde de Los Ángeles, que hace poco fue precandidato a la gubernatura de California, Antonio Villarraigosa. Y aparece también Medea Benjamín, una activista pacifista que ha venido denunciando el genocidio en Gaza y que hace poco organizó una flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Cuba, ¿no? Y entre los 40 y tantos se cuenta también a nuestra colega Amy Goodman, ¿no? Voz conductora del programa Democracy Now!, que es transmitido por cientos de emisoras públicas y comunitarias por acá en Estados Unidos. Amy Goodman
aparece prominentemente en esta lista. El informe, Alberto, no aporta ninguna prueba de que las figuras o de que los grupos que se mencionan hayan recibido dirección de Cuba. Solamente se establece o queda claro que son críticos de la política exterior de Estados Unidos, que son críticos de las relaciones de hostilización contra el gobierno cubano. Así que se teme, Alberto, que el informe sea utilizado para justificar o bien acciones militares directas contra el gobierno de La Habana, o sea, una intervención abierta, o para poner en jaque y para criminalizar a la oposición política de izquierda y justificar una escalada de represión por parte de agentes del gobierno de Trump, ahora bajo el infundio de ser agentes de un gobierno extranjero. Esto es lo que valoran analistas de las libertades civiles. De manera que, Alberto, con este informe, un extenso informe por cierto, el gobierno de Trump, bajo la batuta del cubano Marco Rubio, se revive el discurso, se reviven las medidas de seguridad de los tiempos de la Guerra Fría, con la diferencia de que hoy el lugar de la superpotencia, ¿no?, de aquel entonces lo ocupa la empobrecida isla de Cuba, ¿no? O sea, un país que tiene un Producto Interno Bruto nacional, o sea, una economía nacional equivalente a menos del presupuesto de una agencia federal de Estados Unidos, ¿no? Y que ha sido objeto, pues ya lo sabe todo el mundo, todos nuestros oyentes, pues ha sido objeto por más de 60 años de un bloqueo económico y en meses recientes pues de un asfixiante bloqueo naval, Alberto. Que además me llama la atención, Samuel Orozco, director de Radio Bilingüe, la actitud histórica de el exilio cubano, que a pesar de ser una comunidad no tan numerosa como la de otras diásporas, la de otras comunidades de migrantes latinoamericanos, por ejemplo, tiene una capacidad de lobby impresionante. Bueno, tienen a un secretario de Estado, a Marco Rubio, que forma parte de la pequeña Habana, por llamarle de alguna forma, a esta comunidad, este lobby cubano que permanentemente está en apoyo de las peores actitudes de los distintos gobiernos de Estados Unidos, ahora que revive el macartismo, que por cierto no fue solamente contra Cuba, fue contra estadounidenses también, Samuel. Ciertamente, conozco incluso a gente de aquellos tiempos que tuvo que ir a refugiarse a México, ¿no? A México, huyendo justamente de esa famosa lista negra que se había confeccionado solamente para dirigirse en contra de los activistas de izquierda de aquel tiempo. Recuerdo perfectamente bien a Josefina Fierro. Josefina Fierro era dirigente nacional del Congreso de los Pueblos de Habla Hispana, en aquel entonces la mayor organización mexicana, chicana, latina en Estados Unidos, y que sin embargo pues tuvo ella que salir rumbo al estado de Sonora, por cierto, a refugiarse por motivo de esa persecución. Activistas como ella igualmente sufrieron cárcel, sufrieron persecución, sufrieron igualmente pérdida de trabajos y sufrieron el exilio durante aquel tiempo. Hoy ese espanto, ¿no?, ese fantasma, esa intimidación parece estarse repitiendo con este informe y además con el discurso, con la retórica que comienza cada día más, sobre todo al aproximarse el tiempo electoral, que comienza a escucharse cada día más en los medios. Y comentabas acerca de la influencia efectivamente de un notable cubano-americano que es Marco Rubio. Efectivamente, aquí hay que reconocer el enorme peso político, el enorme poder que ha llegado a acumular el lobby cubano de Miami, ¿no? Debido a, seguramente, pues, número uno, el hecho de que para empezar esa comunidad nació como una comunidad empresarial desde sus principios ahí en Miami, con grandes con grandes conexiones con las esferas financieras de Estados Unidos y además, pues, con un gran control, con una gran influencia en los consorcios mediáticos, Alberto. Sí, y lo mantienen hasta estos días, y el riesgo que implica esta nueva lista negra, porque más allá del señalamiento político ideológico, el tema es que en el Estados Unidos de ahorita, donde hay muchos que se creen en cruzados de MAGA, del Make America Great Again, del discurso, del informe, de los medios, pasan a los hechos
y es ahí donde calle a calle empiezan las agresiones, Samuel. Así es, y bueno, todo esto va pasando a formar parte de todo un esquema, de toda una estrategia que no solamente involucra esto, los ataques muy directamente en contra de activistas o intelectuales reconocidamente de izquierda, ¿no? Estamos hablando también de esos otros ataques a través del presupuesto, por cierto, en contra de los gobiernos que en general estén en la oposición, como lo son los gobiernos demócratas, ¿no? Acaba de trascender una nota hace un par de días, Alberto, en la que la administración del presidente Trump hizo una admisión inusitada, ¿no? Admitieron funcionarios federales haber cancelado subvenciones a estados que no votaron a favor de Trump. En documentos judiciales, o sea, ante un tribunal, altos funcionarios de la administración declararon que suspendieron miles de millones de dólares en fondos para proyectos destinados a energía limpia en gobiernos estatales, únicamente por el hecho de no haber apoyado al presidente Trump en las elecciones del 2024. Al principio la explicación que se había dado era que esta cancelación de aproximadamente 7.500 millones de dólares en subvenciones federales fue que la medida era una especie de corrección urgente para proteger los fondos públicos en contra del despilfarro. Bueno, pues ahora ante las Cortes, o sea, bajo juramento de decir la verdad, sale a la luz que esta justificación no era cierta, que los personeros federales reconocieron que habían suspendido la financiación a todos estos estados únicamente por criterios políticos, ¿no? Y todo esto afectó proyectos en estados, repito, que son representados por demócratas y que habían votado por su opositora, no por su rival, que era Kamala Harris, que esa fue la razón número uno. Otra vez, lo destacable es que sean personeros de la misma administración, bajo juramento, los que estén reconociendo esta politización de el presupuesto como una herramienta, como un arma política, una herramienta para premiar a sus gobiernos y un arma para castigar a sus opositores, Alberto, parte de la misma tónica. Parte de la misma tónica, un escenario nada halagüeño, al contrario, muy oscuro lo que se vive allá en Estados Unidos. Te deseo mucha suerte, Samuel Orozco, a ti y a todos los colegas de Radio Bilingüe, y por lo pronto te agradezco esta conversación la mañana de este lunes, Samuel. No, al contrario, un gran gusto estar contigo, estar con tu equipo, Alberto, y con tu audiencia. Un gran saludo para todos. Saludo y abrazo también para ti. Hasta pronto. Samuel Orozco, director de Radio Bilingüe.